¿Cómo están? Buenos días, noches, tardes o dependiendo de la hora en la que me estés viendo y de dónde me estés viendo. Si llegaste, si llegaste a este video probablemente es porque ya pasaste tu examen TCEF, porque estás preparando tu proyecto de vida o porque simplemente tienes curiosidad de saber de Mexprotec o lo principal, estás preocupado por saber cómo ganar la beca Mexprotec. Sé que te has preparado demasiado, sé que has estado demasiado tiempo estudiando francés y lo menos que quieres ahora es como que dejar las cosas al azar. Aparte de que el sueño de ir a Francia o la experiencia de ir a Francia, créanme que yo sé cuánto se añora y sé cuánto se disfruta. Bien, entonces, sin más preámbulo, a mí me gusta ir al punto, no voy a empezar a decir cosas que no tengo que decir. Vamos directo al punto. Cuando yo llegué a Francia, lo primero que se hace con la gente de Mexprotec, o sea, con los ganadores de Mexprotec, es que se empieza a platicar demasiado sobre las experiencias que tuvimos. Cómo ganamos, cómo fue la entrevista, cómo fue que te preguntaron, qué respondiste, todo. Yo como persona de mercadotecnia empecé a hacer un pequeño estudio para saber qué es lo que había estado en común con todos nosotros, por qué es que nosotros nos fuimos a Francia en otras personas, ya que en nuestro conocimiento habían personas que sabían más francés o que estaban más preparadas en francés, pero al final de cuentas no se fueron. Entonces queríamos saber cuáles eran los puntos y los rescaté. En este video voy a presentar algunos de los puntos y al final voy a platicar de mi experiencia. Yo creo que en la descripción del video pongo los tiempos para que ustedes no se aburran. Bien, comencemos. Tal cual no tengo una lista enumerada, pero tengo los consejos. El número uno es el más importante. Cuando eliges tu carrera, cuando eliges la licence pro que tú quieres estudiar allá, tienes que hacerlo de una manera lógica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú eres de mecánica automotriz y te presentan las opciones en las que podrías estar y viene algo como de aeronáutica, cuidado. ¿Por qué? Porque las carreras van referidas a algo que ya sabes, algo que quieres complementar, donde te quieres especializar. Entonces, si tú sabes de mecánica automotriz, la verdad es que está muy atrayente pues estudiar cosas de aviones y demás. Pero ten cuidado, ¿por qué? Porque si al final de cuentas las seleccionas y que te hacen una pregunta sobre un avión o cosas así, pues te vas a quedar en ceros. Y es lo que ha pasado a mucha gente. Entonces hay que seleccionar carreras que van acorde a lo que sabemos, a las cosas que sabemos hacer y sobre todo a la preparación que llevamos. Y por ejemplo, cuando armas tu proyecto de vida, hazlo de una manera que el viaje a Francia, o no el viaje a Francia, sino la experiencia de irte a estudiar una licencia profesional a Francia, sea la última pieza del rompecabezas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo decirles de manera rápida, yo quería irme a estudiar comercialización de productos alimenticios. Al final me cambiaron de carrera, pero es otra historia. Yo quería ir a estudiar comercialización de productos alimenticios. Yo pues di el antecedente, o sea, lo marqué en mi proyecto de vida y cuando me preguntaron también lo expuse. Mi abuelo tenía un restaurante y hasta la fecha ese restaurante existe. Mi mamá, mis tías y demás son chefs. Entonces yo trabajaba en un Domino's Pizza y era gerente en ese Domino's Pizza. ¿Qué es lo que quería hacer? Mi proyecto era que yo quería irme a estudiar porque quería hacer un restaurante, quería ayudar a la gente, quería dar empleo a personas que lo necesitaran y demás y que tuvieran como que necesidades o no sé cómo puedan entenderlo ustedes hasta este momento. Pero la manera en que lo indiqué fue que pues ese era mi proyecto, era mi meta en la vida y pues obviamente yo cuando regresara de Francia, con todos los conocimientos que había adquirido, lo iba a hacer. Y esa es una de las claves. ¿Por qué? Tienes que marcar un antes, un presente, que es tu presente que vas a estar viviendo en ese momento, y tu futuro a corto, mediano o largo plazo. Para ellos les interesa saber qué vas a hacer cuando regreses de Francia. Y obviamente porque vas a estar un año, hay posibilidad de regresar a Francia, pero por tu manera ya no hay una beca tal cual Mexprotec o algo así. Entonces tú ya vas a tener la posibilidad. A ellos les interesa saber qué vas a hacer cuando regreses. Ármalo, arma tu proyecto de vida, arma tu entrevista de una manera que sea muy lógica y donde lo último que falte sea irte a Francia. Como que es por esto que yo quiero ir, para aprender esto y esto otro. Este es el consejo número 2. Pongan atención. Cuando llegas al momento de la entrevista, te pasan como siempre, formados uno tras otro. Vas siguiendo a las personas que van a asistir. Llegas a un salón, subes a un segundo piso. De hecho, a todos nos toca ir a Querétaro. Cuando llegamos a este salón, te sientan. No importa qué carrera seas. Siéntense, estas personas que antes te habían hecho la entrevista en francés, ahora te hablan en español para asegurarte que no pierdas el tiempo, que no va a haber errores. Entonces te dicen, a ver, pásense, alguna pregunta de vocabulario, pregunten, no se quieren sin la posibilidad de irse por su vocabulario. Entonces, en este momento estás un poquito como más tranquilo, pero te dicen, este examen lo van a hacer en 40 minutos,
Así que suerte, si necesitan esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces te meten, bueno, no te meten, empiezas como en un mood de nerviosismo, ¿no? Te sientas en una silla con tu papel, con tu examen, con tu lápiz y demás. Estás resolviendo y bueno, aquí es donde yo rescato el punto número 3. En el punto número 3, o no sé cuántos puntos van, en este punto lo que tienes que hacer es que tienes que resolver el examen con lo más que puedas, o sea, tranquilo, piensa, recuerda lo que sabes. Si no sabes, trata de encontrar caminos. Y cuando estés empezando a contestar, hazlo muy, muy tranquilo. O tranquila. Hazlo con plena tranquilidad. Y si puedes, si te sobra tiempo, por favor, lee el examen varias veces. Lee el texto. Hay textos ahí. Lee los textos. ¿Por qué? Porque seguramente va a venir un vocabulario nuevo o va a venir temas que puedes comprender un poco. Léelo una y otra vez. Y finalmente, por ejemplo, a mí, cuando yo pasé a mi entrevista, me dijeron, a ver, léeme las preguntas y nada más dame la respuesta. Entonces, en cierta manera estaban checando o estaban valorando mi idioma. O sea, cómo es que yo hablaba el francés, cómo es que lo leía. Lo bueno es que yo ya me habían sobrado como unos 20 minutos cuando acabé el examen y leí una y otra vez. Y cuando me tocó leer las preguntas, pues ya las leí como muy fluido y demás, con buena pronunciación. No sé si buena pronunciación, pero mínimo no me causó como problemas. Y luego, ahí en el mismo texto, como les digo, viene un texto, lo leí varias veces y me dijo, a ver, léeme el texto tal. Tomo el papel, lo empiezo a leer y me dice, de eso que acabas de leer, ¿qué es lo que entendiste? Como les digo, yo ya había leído varias veces, hablaba sobre un poco de la economía de las pequeñas empresas en Francia, se parecía un poquito a la mexicana, entonces de ahí empecé a sacar mi respuesta. ¿Qué pasó? Que traté de hacerlo de una manera lógica. Eh, Creo que lo hice bien en cierta manera, entonces como que me ayudó. Como les digo, lean bien el examen, lean bien las preguntas, ¿por qué? Porque probablemente de ahí van a hacerles más preguntas. Ahí vienen 5 preguntas nada más. Pero ustedes no saben si de ahí les va a decir, a ver, de la pregunta número 3, ¿por qué crees que esto y esto otro? ¿Me explico? Bien, otro punto. Cuando estás en la entrevista, hay algunas preguntas que te van a hacer, preguntas claves. Hay unas que te van a decir, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Bla, bla, bla. Lo mismo de siempre, ¿no? Las mismas preguntas de siempre. Pero de pronto te van a hacer preguntas como, ¿qué harías si tu mamá se muere y tú estás allá? ¿Qué harías si de la nada se te acaba el dinero? Bla, 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 bla. Yo puedo decirle la respuesta a 2 preguntas que son las preguntas básicas por las cuales hay gente que se queda en casa o no. La número 1 es, ¿qué harías si tu mamá o tu papá o alguien importante se muere mientras estás allá? Eh, Obviamente ustedes tienen que hablar lo que la gente quiere escuchar. Entonces le tienes que decir algo así como, bueno, yo voy a estar allá, si mi mamá fallece, pues obviamente me voy a sentir mal, voy a ir a la iglesia o le voy a rezar o no sé lo respectivo, voy a tratar de estar en contacto, pero pues yo sé que a ella o a él o a quien sea le hubiera gustado que me quedara y terminara esto. Y al final esta licencia se la voy a dedicar a esta persona. Digo, es una frase que se escucha mucho, pero pues bueno, de decir eso a quedarte como, "Oh, mejor tranquilo y dar respuestas así que la gente quiere escuchar. Probablemente va a decir, a este canijo nada más me está diciendo mentiras, pero al final de cuentas ustedes no saben, o sea, no saben si diga, pues sí, contestó bien, eso quería que contestara. Y bueno, la segunda pregunta que te hacen es como les dije, una que dice, tú seleccionaste, por ejemplo, marketing digital, pero yo te veo más actitud para estas otras 2 opciones que tienes. Yo te veo más opción para marketing de industrial y marketing ¿cómo se dice? Comercio internacional, por ejemplo. El error de muchos es decir, eh, sí, 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 y que le digan, ¿no prefieres mejor estar en marketing digital? Y el entrevistador va a decir, pues, ¿qué es lo que quiere? O sea, me está primero diciendo que quiere estudiar marketing tal, pero de nada pregunto sobre otros 2 marketing y ya quiere estudiar los otros 2. O sea, decídete. ¿Qué es lo que hice yo? Que cuando estaba ahí me preguntó, oye, tienes aquí esta opción, pero también tienes estas 2 opciones. ¿No te interesaría estudiar las otras 2 opciones mejor? O la segunda opción.
Y yo lo que hice fue que yo había practicado esa respuesta y por eso se las platico a ustedes. Que cuando me pregunta eso, lo que yo le digo es, bueno, la verdad es que había una lista grande de opciones. Tuve que elegir solamente una opción para estudiar, pero pues, si fuera por mí estudiar a las tres. Con este pequeño tonito de al último de si c'était pour moi, je choisirais les trois. Y fue como que jiji, jajaja, pequeñas risitas, ¿no? Pero al final de cuentas me aseguró un poquito pues el que yo dije, yo quiero estudiar las tres. O sea, había una lista de 20 30 carreras y yo seleccioné las que quería. Las puse por actitudes y porque tenía que hacer una lista, pero no porque no las quisiera estudiar. Y así es como te zafas de esa pregunta que mucha gente las deja aquí. Siguiente punto. Este siguiente punto ya es más relax, ya no es como que de estar memorizando respuestas, pero sí de estar consciente de las cosas. Cuando estés ahí, las personas, los entrevistadores, pues obviamente están recibiendo personas de todo lado de México y están hable y hable y hable. Gente con buena presentación, gente con presentaciones horribles, gente que habla bien, gente que habla mal. eh, Gente que lloró así literalmente, porque obviamente también gente llora, se desmaya, no sé. Entonces cuando tú llegues, ten cuidado, ¿por qué? Porque ya pasaron tantas situaciones que esta gente se siente un poquito, como harta, no sé si puedo expresarlo de esta manera. Entonces tú lo que tienes que hacer es no aburrir a esta gente, no tienes que aburrir al entrevistador que va a hacerte esta entrevista. Y valga la redundancia con esto. Entonces, no tienes que aburrir al entrevistador. Cuando esté el entrevistador ahí contigo, lo que tienes que hacer es que tienes que moverte de aquí para allá, hablar, subir el tono, bajar, decir por qué, hacer que cambie de una posición como así, aún a estar diciendo que sí todo el tiempo. Con esto, cuando tú vayas viendo que está todo el tiempo como dándote la razón o como que interesado y tú te mueves y sí, que no, créanme que le está dando como pauta a ser aceptados. No importa si eres de marketing, no importa si eres de turismo, tampoco si eres de un ramo industrial. Lo que importa es cómo te desenvuelvas. ¿Por qué? Porque como te digo, están viendo demasiadas presentaciones. Quizás vieron pasar a una persona con una capacidad intelectual grandísima, pero que puso como Bonjour, je m'appelle bla bla bla, je veux présenter. O sea, al final de cuentas, como les digo, no hay que aburrirlos, hay que enseñarles el por qué uno se va a ir y qué es lo que uno va a hacer allá. Bonjour, je m'appelle Jair. Je vous allé en France, bla 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 bla. ¿Me explico? Entonces, ese es un punto número 2. El video se está extendiendo demasiado, pero creo que al final a quien le guste o quien guste va a poder encontrar cosas elementales en este video. Otra cosa que les puedo decir, tengan cuidado con no aburrir, y me regreso un poquito al pasado, tengan cuidado con no aburrir al presentador. Cuando este les diga, mejor háblame en español, o oh, no te preocupes, termíname la entrevista en español, no significa que sean buena onda, significa que ya quieren que acabes. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo. Una de dos, perdón. Principalmente una que ya se acabó el tiempo. Y segunda, que no estás aprobado. O sea, ¿para qué le interesa a alguien que no sabe español escucharte acabar tu presentación en español? ¿Me explico? Entonces trata de estar como que todo el tiempo dinámico y mostrar que sabe las cosas. Si una palabra, y este es el otro punto, si una palabra no te viene y no sabes, por ejemplo, cómo decir micrófono, no pierdas el tiempo con... Oh, o sea, si no sabes decir micrófono, puedes usar otra cosa. C'est trop que j'utilise pour parler et pour enregistrer ma voix. O sea, ¿me explico? Ya cambié la cosa, ya cambié de no saber cómo se decía micrófono a buscar otra cosa. O por ejemplo, no sabes cómo se dice ver, el vaso. Entonces puedes decir, je vais prendre ce truc que j'utilise pour boire de l'eau. Y a lo mejor el entrevistador te va a decir, un verre, c'est ça, un verre de glace en inglés. Y vas a tener como una pequeña respuesta. Va a cambiar la situación a estarte inventando todo. Me explico, no hay que inventar, más que nada porque hay que estar conscientes. De los últimos puntos que puedo dar o que me sé o que más coincidimos fue que al entrevistador lo que le interesa es ver pues tu nivel, ¿no? O sea, de la nada tú vas a estar hablando y tú vas a empezar a decir, en lugar de je pense, a decir je pense o je pas o no sé, cualquier cosa. Y ellos van a empezar a decir, o sea, van a empezar a sorprenderse. ¿Por qué? Porque tienes un vocabulario un poco diferente
al que te enseñan de manera normal. Y eso es bueno, principalmente porque estás hablando de una manera formal. Bonjour, je veux vous parler, je veux vous presenter, bla bla bla. Pero también sabes hablar, sabes decir eh, algunos modismos, si te pregunta a lo mejor tú, ¿cómo le dices al carro? No, pues la bagnole. ¿Cómo le dices a esto? Le taf o le boulot. ¿Por qué? Porque hay muchos entrevistadores que se preocupan porque te metas bien al sistema francés, o sea que no tengas problemas allá. Entonces vas a llegar el primer mes a estudiar francés, pero también quieren que cuando llegues tú a tu ciudad puedas comunicarte con todos. ¿Por qué? Porque la gente obviamente no va a estar preguntando, no va a estar esperándote a que digas las cosas, a menos que estés en un pueblo pequeño y que tengas tutores muy muy responsables, pero eso hay gente que no nos pasó y gente que llegamos directamente a los madrazos, llegamos directamente tipo a París y demás, donde pues no tuvieron compasión con nosotros. Entonces para mí, cuando hablé con este entrevistador, que yo pude dar algunos modismos, que él me preguntaba, ¿qué es que es el Sorash? Que yo le platicaba ese movimiento del mar y esto y lo otro, y que yo le supe decir que era un mec, y que era un mev, que era una mev, y todo eso, pues para él fue como que, qué va. Y yo vi eso que les digo, la ascendencia o el estar diciendo que sí con la cabeza. Y bueno, como les digo, hay que estar seguro de nosotros mismos. Este es el último punto que les quiero decir. Hay que estar seguro de uno mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas les van a preguntar quiénes son ustedes, qué están haciendo, van a ver cómo hablan. Hay que hacer las cosas con conciencia. Una cosa es hablar lento y otra cosa es hablar sin saber las cosas. ¿Me explico? Una cosa es no saber ni madres y otra cosa es decir, la luna es amarilla. Y lo estás diciendo con una manera que es tan segura que te van a decir, a lo mejor es amarilla, de un lado del mundo, no sé. Y de ahí viene un... Bueno, y aquí es el último punto que quiero manejar. No se crean Superman. No hay que creerse Superman en la entrevista. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que vas a agarrar a guantazos al entrevistador. Lo que me refiero con esto es que hay un momento en el que hay preguntas. Afortunadamente para mí, yo me supe o yo pude resolver todo mi examen, estuvo correcto. Pero hay gente que tiene problemas y hay gente que tiene errores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ten cuidado. Si te preguntan algo y los respondiste mal, no pasa nada, no es el fin del mundo, perdón, ni tampoco significa que perdiste la licencia, entonces tranquilo. Pero si te preguntan, oye, ¿no sabes cuánto es tal, tal, tal y no sabes hacer el sistema tal? Y si no lo sabes, no lo inventes, porque si dices, ah, sí, lo vi una vez. Ah, caray, le van a decir, ah, caray, pues sí, es un sistema francés. Y sí, porque en Francia enseñan muchos sistemas franceses. Y a un amigo le preguntaron, y él dijo, no, no sé, nunca lo he visto. Y le dijeron, ah, sí, entiendo, porque es un sistema francés. Entonces mucha gente les hacen preguntas como en donde fallaron, que les dicen, eh, ¿no lo sabes o sabes esto? Ah, sí, a ver, explícamelo. Y ustedes van a decir, ay, caray. Y van a empezar a inventar, no, pues que se hace así, se hace así, no sé qué. Y al último van a decir, no, pues eso ni siquiera existe, me lo inventé. Y ustedes van a quedar pues como tontos y al final de cuentas no se van a ir. Entonces no hay que creerse Superman. Si no saben una cosa, ¿sabes qué es esto? No sé. Pero ¿sabe por qué? Por eso me quiero ir. Porque quiero aprender a hacer las cosas de otra manera. Quiero hacer esto y lo otro. Y finalmente esta es la anécdota de mi amigo Octavo. Cuando él estuvo ahí. O no sé si fue real o simplemente fue como una teoría que manejaron. Dicen que este chico llegó a la entrevista y falló algunas preguntas. No le fue tan bien. Pero cuando le preguntaron, ¿por qué te quieres ir? ¿Quieres decir algo más? Él empezó a argumentar de una manera, créanmelo, absolutamente sorprendente, que a los entrevistadores no les quedó más que mandarlo, porque al final de cuentas a lo mejor fallé todo mi examen, pero cuando digo lo que tengo que decir, fue como que... Y eso puede pasar, o sea, puede pasar que no sabes, pero sabes que, ¿saben qué? Yo no sé, vieron que no tengo el conocimiento, pero quiero irme, por eso quiero irme, quiero superarme, quiero aprender el sistema que hay allá, quiero ver qué es lo que hay allá, quiero transportarlo, quiero ayudarle a la gente con el mismo problema que yo tengo, ¿me explico? Y si lo haces de una manera de corazón, neta, que te garantiza más el irte, o al menos el expresarte de una manera correcta. Pero si quieres la técnica, así simplemente le tienes que hacer. O sea, yo quiero irme por esto y esto otro. Ayúdeme, va a ver que no le voy a fallar, a lo mejor es que ni siquiera vas a tener contacto otra vez con este profe, pero funciona porque sí. Y bueno, había dicho que iba a contar mi experiencia, me exploté aquí en la entrevista, creo que me extendí ya demasiado con el tiempo, no creo que alcance a contarlo.
Si acaso subiré mi experiencia en Mexpotec en otra ocasión, pero por ahora ya quería subir este video porque estamos a un mes o no sé cuánto que les entregan el resultado del TCF y ya muchas universidades están preparando. Además ya lo quería dejar así como que guardado para que gente que ya lo quiera utilizar o gente que apenas entra en Mexpotec este año o el año que sea o si lo están viendo en otro año les sirva demasiado. Creo que al final de cuentas lo que más quiero es compartir. Yo lo había dicho en mi proyecto, así lo dije. Yo quiero irme. A lo mejor no voy a regresar con mucho dinero y a lo mejor ni siquiera voy a empezar como que a ayudar a toda la gente, pero quiero adoptar cosas y quiero ayudar a los demás. Entonces, de mi manera que puedo es ayudar haciendo estos pequeños videos, pues vale. Espero que les haya gustado. Espero que aprendan un poquito, que los ayude a desarrollarse. Si de casualidad alguien de Mexpotec alcanza a ver este video y demás y le interesa, bueno, no le interesó, pero le ayudó un poco, me gustaría que me lo hagan saber aquí o en el Instagram, o no sé, porque la verdad, o una suscripción, ya después hará buenos videos o no sé. Pero pues es todo. Espero que se diviertan y pues ya. Éxito, éxito, Don Kyogash en el examen y hasta pronto.